En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, había una casa abandonada con muy mala fama. Se decía que, hace muchos años, una familia entera que vivía ahí desapareció sin dejar rastro. Nadie se atrevía a acercarse al lugar, excepto una valiente joven llamada Ilicia. Ilicia era muy curiosa por naturaleza, siempre le gustaba descubrir cosas nuevas y vivir aventuras. Una noche, decidió que era momento de conocer el misterio de la casa. Tomó su linterna y entró al oscuro bosque, ignorando el sonido del viento y las hojas secas crujiendo bajo sus pies. Cuando llegó a la casa, la puerta de madera se movía con un ruido aterrador por culpa del viento. Ilicia empujó la puerta con cuidado y entró. Todo estaba oscuro, las paredes cubiertas de polvo y telarañas. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Reuniendo valor, Ilicia avanzó por la casa. En una de las habitaciones encontró un viejo cofre cerrado con un candado oxidado. Intentó abrirlo sin éxito, así que decidió buscar la llave. Mientras buscaba, vio un libro extraño en una estantería cubierta de polvo. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de dibujos extraños y notas sobre rituales. Cuando tocó uno de los dibujos, sintió una brisa helada pasar a su lado y empezó a escuchar susurros que venían de todas las esquinas de la habitación. Intentó salir corriendo, pero las puertas se cerraron de golpe y en una esquina apareció una sombra misteriosa. Con una voz profunda, la sombra le preguntó: ¿por qué has venido aquí? Ilicia, aunque temblaba de miedo, respondió: quiero saber la verdad. ¿Qué les pasó? La sombra soltó una risa escalofriante y señaló el libro. La verdad está en este libro, pero cuidado, cada respuesta tiene su precio. En ese momento, todo comenzó a girar a su alrededor. Ilicia perdió el conocimiento y, al despertar, se encontró afuera de la casa con el libro en sus manos. Regresó al pueblo, pero notó que algo extraño ocurría. Todos los habitantes la miraban con ojos vacíos, como si supieran algo que ella no. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Ilicia. Sin embargo, los habitantes del pueblo decían que podían escuchar su voz cada vez que pasaban cerca de la casa abandonada, como si ahora ella fuera parte de sus secretos. Después de la desaparición de Ilicia, la casa abandonada se volvió aún más aterradora. Los habitantes del pueblo evitaban hablar de ella, aunque no podían dejar de preguntarse qué había en ese libro. ¿Qué precio pagó Ilicia? Se empezaron a contar historias sobre el libro. Decían que contenía rituales para invocar espíritus antiguos y que quien lo abriera arriesgaba perder su alma. Algunos valientes intentaron entrar en la casa, pero siempre regresaban aterrorizados, incapaces de explicar lo que habían visto. Una noche, un joven del pueblo llamado Pedro, famoso por no creer en supersticiones, decidió investigar. Llevó consigo una linterna y una cámara, decidido a encontrar pruebas de lo que sucedía. Al entrar en la casa, Pedro sintió que el ambiente era pesado, como si estuviera rodeado de voces invisibles. Las paredes ahora estaban llenas de extrañas marcas, como si alguien las hubiera dibujado. De repente, sintió un frío extraño y escuchó una voz familiar susurrar su nombre. Pedro, vete antes de que sea demasiado tarde. Pero Pedro, dominado por la curiosidad, siguió el sonido hasta la habitación donde Ilicia había encontrado el libro. Esta vez, el libro estaba abierto y las páginas se movían solas, como si un viento invisible las pasara. Aparecieron nuevos dibujos en las páginas, mostrando sombras humanas rodeando una figura central. Era Ilicia. Con un hilo de voz, Pedro preguntó: ¿Ilicia? ¿Eres tú? De repente, la sombra misteriosa apareció nuevamente, más cerca y más clara que nunca. Con una voz aterradora, dijo: ha tomado su lugar. Ahora es tu turno. Pedro no entendió lo que la sombra quería decir, pero pronto sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. La casa parecía estar viva, tratando de atraparlo. Intentó correr, pero nuevas paredes aparecían frente a él, bloqueando su camino.
En su desesperación, recordó la cámara que llevaba. La levantó y tomó una foto de la sombra. Un destello brillante salió de la cámara y la sombra desapareció por unos momentos, dándole tiempo para escapar. Cuando regresó al pueblo, Pedro revisó la cámara, pero todas las fotos estaban completamente oscuras. Sin embargo, algo había cambiado en él, ahora podía escuchar los susurros que Ilicia mencionó. Días después, Pedro también desapareció. Solo dejó la cámara y una nota que decía: la verdad no es lo que parece. Tengan cuidado con la casa y con ustedes mismos. Desde entonces, el pueblo quedó casi desierto. Nadie más se atrevió a acercarse a la casa.